Shane tiene 27 años y está tramitando su cambio de nombre porque transitó de género. Aunque le gusta mantener características masculinas evidentes como la barba, también ha incorporado rasgos tan femeninos como los pechos y tacones. Las personas no ven a otras personas, ven géneros. Y empiezan a ver los géneros masculinos y los femeninos, y en donde, en específico, cuando algo no cuadra y se sale de la norma, tiene que ser excluido. A los 17 años, Shane asumió que su género no es femenino ni masculino. O sea, es una persona trans no binaria. Yo soy persona. Yo no soy un género. No se sabe cuántas personas trans viven en Chile. Lo que sí se sabe es que transitan de un género a otro, es decir, de femenino a masculino o de masculino a femenino. Sin embargo, hay personas trans que no se identifican con ninguno de estos dos géneros. Son los trans no binarios, es decir, no quieren ser hombre, tampoco quieren ser mujer. ¿Es hombre o es mujer? Si te preguntan eso, ¿cuál es tu respuesta? Ninguno de los dos. Yo no me considero con ninguno de los dos géneros. Su rol de género no es lo que nosotros esperaríamos como blanco-negro. Eso sale de las categorías. Shane es ella, ni ella ni él, porque así se usa en un lenguaje informal en círculos de personas trans, cuando el género no se identifica con femenino ni masculino. Este es un día muy importante para ella. Iremos al registro civil, donde podría renovar su carnet de identidad con el hombre que ha usado por más de 5 años. Como el comienzo de nuevas etapas que marcan un antes y un después igual en mi vida, ¿Estás ¿no? emocionada? Sí, estoy muy emocionado porque es un logro. Al revés de Shane, Feño transitó desde lo femenino. Después de la menstruación y empezó todo mi tema de depresión, que yo no me miré en un espejo en 8 meses, ni a los de la calle. Me daba asco y me daba un terror mirarme al espejo. Todas las noches dormía llorando, rogándole a Dios que me quitara las pechugas al momento de yo despertar y ser otro. Despertar y ya no tener pecho. Empecé a sentir la negación de mí mismo y decía, pero ¿qué onda? ¿Qué está pasando? ¿Por qué me siento así? En mis tiempos no existía el tema trans, entonces yo no tenía idea que existía un término para lo que nosotros éramos, por decirlo así. No tenía idea que existía una comunidad. Yo creía que era el único monstruo solo en el mundo. Con un padre extremadamente estricto, el proceso se hizo aún más complejo. Mi papá era el fotógrafo personal de Pinochet. Yo veía a mi papá y yo me empezaba a transpirar helado. Cuando se atreve y habla de sus dudas, esta es la respuesta que recibe. Tú te vas de mi casa, lesbiana, maraca, por mi papá. Su papá murió y recién entonces empezó a vivir con su verdadera identidad. Si tu papá estuviera vivo hoy, ¿qué habría pasado con tu tránsito? Yo no habría podido transitar. Si mi papá el día de hoy estuviera vivo, yo seguiría siendo María Fernanda. Seguiría siendo una persona triste, una persona insegura. No sería el ente que soy yo y que me siento bendecido y empoderado, que amo mi cuerpo y mi vida y que le doy las gracias a Dios de estar vivo. En la medida que hay mayor rechazo, es mucho mayor el riesgo de suicidio. Más del 80% de las personas trans dice haber intentado suicidarse antes de cumplir 18 años. Detrás de esta alta cifra existe una realidad de constante rechazo y violencia social que suele partir al interior de las propias familias. Digamos, discriminados fuera de su casa, por parte del colegio, la salud, los amigos, etcétera, etcétera, y llegan a su casa y también son discriminados por la familia. Hay estudios en el extranjero donde muestran cómo el tener leyes inclusivas disminuye la prevalencia de enfermedades psiquiátricas en estos grupos. Mi nombre es Constanza Valdés, soy licenciada en Ciencias Jurídicas Sociales de la Universidad Diego Portales y soy una mujer trans. Constanza se ha hecho experta en identidad de género. El proyecto de ley que sigue en el Congreso considera la identidad de género no binaria, es decir, el género neutro.
proyecto de ley solamente va a contemplar el cambio de nombre y sexo registral masculino o femenino o de femenino a masculino. En ese caso no permite la identificación con ninguno de los dos, no permite básicamente la identificación de personas no binarias. ¿Qué va a pasar con ellos? En la práctica, por ejemplo, su expresión de género va a ser completamente válida, pero por ejemplo en el momento de entrevista de trabajo siempre van a tener problemas. Si identifican como no binario o como personas genderqueer, por ejemplo, en ningún ámbito legal se les va a reconocer tal expresión de género, tal identidad. Por eso Shane solamente puede pedir el cambio de nombre, pero no de género. Tiene una licenciatura en Trabajo Social de la Universidad Andrés Bello y actualmente cursa un posgrado en Psicología, pero ha dedicado los últimos 2 años de su vida a visibilizar a las personas trans, a darles validez ante la sociedad y a educar a quienes nada saben acerca de la identidad de género. Romper con esas barreras de la información y también ayudan a visibilizar a la comunidad como sujeto de derecho, como personas integrales y no como los especímenes ni las cosas raras. Le invitamos a pasar con nosotros a entrar a Sube la Radio al programa No es na Trans. Una radio dedicará 40 minutos de su programación a hablar de personas trans, una oportunidad que estaban esperando. Estamos con la OTD, Franco López. También nos acompaña Shane. ¿Cómo estás, Shane? Muy bien, aparte de diversidades sexuales, también soy activista trans y activista en diversidades de género. Muy bien. Me encanta. Mientras no exista una ley de identidad de género, las personas que intentan transitar deben someterse al veredicto de un juez. Eres un nadie, hasta que un juez te crea. Y cuando él te crea, automáticamente y recién tú naces y existes para la sociedad. A Feño le pidieron una cirugía de cambio de sexo, o sea, debía renunciar a los órganos femeninos y colocar un pene en su zona genital. Hasta que yo me operara y me hiciera la faloplastia y me sacara los ovarios. Y yo les dije, eso? en el juzgado 26 de Santiago Centro, que es donde yo estaba viendo mi caso. Antes de eso, tuvo que ser examinado en el servicio médico legal para que al juez le informaran si Feño tenía o no genitales de hombre o de mujer. En el servicio médico legal, cuando yo fui, me atendieron primero y el doctor me hizo sacarme la ropa y acostarme en la cama y abrirme de pies para revisarme los genitales. Te tocan y después te preguntan si te pueden sacar fotos. ¿Esas fotos las tendría que haber visto un juez? Las tendría que haber visto un juez y todo un estrado. Los jueces lo que hacen es oficiar el servicio médico legal para que verifiquen la corporalidad de la persona y ver si es que tiene genitales que son masculinos o femeninos para otorgar el cambio de sexo. Si no se han operado o no se han hecho ninguna intervención en ese sentido, no se le otorga el cambio en general. ¿Siempre está sujeto a eso? Claro. Es una tendencia que ha ido cambiando porque es una situación bien arbitraria que depende de cada juez, pero en la práctica se hacía la tendencia general. Es la sensación de humillación, de tener que prácticamente exponerte y contarle más allá de tu vida, mostrar tu cuerpo para que otra persona que no tiene nada que ver contigo, que no ha estado en tu lucha, que no ha estado en tu pelea, que no ha estado contigo, te crea. Porque depende de esa persona si te cree, del juez si te cree, cómo va a ser tu futuro, siendo que él ni siquiera te ha visto la cara. El proyecto de ley de identidad de género terminaría con la exigencia de cirugías. Eso es para las personas trans que se identifican con femenino o masculino. Claro que las de género neutro o no binarias siguen quedando fuera. Este es justamente el caso de Shane, quien no está dispuesto a cambiar sus órganos masculinos para tener que probar ante un juez que no se siente hombre. Me dicen, ya, es que tú naciste con pene, macho, naciste macho. Y tu obligación es pasar en una transición de macho a hembra. O sea, tengo que pasar por una terapia de reemplazo hormonal en donde me bloquea la testosterona, tome espirolactona, un sinfín de medicamentos para llegar a alcanzar a ser este ideal de mujer, este prototipo de mujer, transitar de un extremo al otro. Prefiero tomar ambos elementos de ambas partes para generar algo nuevo. ¿Por qué tengo que simplemente separarlos y ser uno o lo otro? Sino también pueden serse ambos, como también no puede ser uno o ninguno. Hay personas que no necesitan hacer el tránsito completo hacia el otro género desde lo físico, ¿ya? Entonces, y hay muchas personas que tampoco
aun cuando se sientan muy mujer o muy hombre, tampoco necesitan hacer esos cambios. Hay otras personas que sí. Y eso es todo parte de la normalidad. Han sido años de tener que explicar, una lucha por la validación, por el respeto hacia su propia identidad. Séptimo básico, octavo básico, clase de biología. Entonces empezaron a explicar el hombre y la mujer, el pene y la vagina se hicieron para procrear, el hombre tiene pene, la mujer tiene vagina, tiene gónada, tiene testículo, tiene ovario. Entonces, clases de biología, de reproducción y todo el tema. Y dicen, esto es como lo normal, ¿no? Empezaba a explicar la profesora y todo. Una compañera, no sé si con una muy buena intención o una muy mala intención, dice, y entonces, ¿qué es mi compañero Francisco? No, que su compañero Francisco, la profesora dijo al frente de 42 alumnos, es que lo que pasa es que su compañero Francisco no es normal, Francisco es anormal. Tenía 13 años y ya había iniciado el propio reconocimiento de su identidad de género y lo expresaba. Y ahí empezó mi calvario con mis compañeros. Porque ahí se validó el hecho de poder abusar de manera constante. Del raro. Claro, del raro. Pues. Durante toda su escolaridad enfrentó un rechazo crónico constante. Me estaban discriminando por ser trans, pero no me detuvo. El rechazo social y familiar no es tan potente para inhibir un proceso como este. Lo único que hace es enmascararlo, entorpecerlo y complicarlo. Pero el rechazo social tenemos que en claro que no hace que esto se revierta, ¿ya? Solamente lo complica. Como estudiante universitario también vivió experiencias de discriminación. Entonces ya era conocido por su nombre social entre sus compañeros, pero quienes no lo respetaban eran sus profesores. Si yo ponía mi nombre Shane Cienfuegos en el documento como firma o como título de trabajo, eso restaba décimas. O sea, si lo firmaba Francisco Javier Gómez Cortés y estaba como título de autor Francisco Javier Gómez Cortés, podía tener un 7. En cambio, si lo decía por mi nombre social, que era como yo me identifico, eso tenía un 6-7, un 6-9. Nervioso. Por eso, el cambio legal de nombre a lo único que hoy puede acceder es tan significativo para Shane. Somos testigos de este gran paso en su real identidad de género. El mío el 3, aquí nomás directo. El 1, bueno, me hice el cambio de nombre, así que tengo que sacar la nueva. Esta era la antigua. Bueno, no ha cambiado mucho, la barba. El cambio de nombre se lo dedico también a mi madre y mi padre. Mucho amor y mucho respeto. Y eso, me voy a poner a llorar, así que... Shane Águila, ¿sí? Cienfuegos. Shane Águila Cienfuegos Cortés. ¡Mira, salgo ahí! Sí, el nuevo. Serían 3.820 si le pagas efectivo. Sí, lo voy a pagar en efectivo. Creo que tengo los 20. Por favor. Mientras Shane concreta uno de sus principales sueños desde que empezó a transitar a su nueva identidad, otras personas trans siguen intentando que la sociedad acepte, comprenda y valide sus nuevas identidades. ¿Cómo se dice la mujer? ¿O cómo deberían vestirse la mujer? Mitchell transitó desde lo femenino hace más de 10 años y hoy es el presidente de una agrupación organizando transdiversidades. Capacita a funcionarios de la salud. Y ese médico endocrinólogo una vez me hizo un juicio de género. El Hospital Sotero del Río abrirá un policlínico especializado en personas trans. No solamente nos tiene que preocupar el cáncer, no solamente nos tiene que preocupar la hemofilia, no solo tiene que preocuparnos los accidentes cerebrovasculares, nos tiene que preocupar las condiciones de salud de todas nuestras comunidades y de las comunidades que hoy día emergen y que han estado invisibilizadas por décadas en nuestro país. Shane, Feño, Mitchell y tantos otros, otras y otres pretenden que su opción de género deje de ser vista como una patología y se respeten sus opciones. Se les estigmatiza como una persona enferma. Y segundo, les obliga a tener una serie de controles médicos, psiquiátricos, etcétera, aun cuando esa persona no tenga una enfermedad mental.
Según la primera encuesta que recoge datos de 314 personas trans en Chile, más del 80% intentó suicidarse antes de los 18 años. Un 97% dice que su familia cuestiona su identidad, un 42% que son ignorados, un 32% sufre violencia de parte de su mamá y un 39% dice sufrir violencia de parte de su papá. A mí me han pisoteado, me han humillado y me han puesto la pata en la cabeza toda la vida. Entonces yo sé lo que se siente que te miren en menos. Yo sé lo que se siente que no te validen, que te nieguen, que te callen. Me bajaban de las micros para pegarme. Por ejemplo, cuando yo todavía no estaba operado y se me notaban los pechos. ¿A qué te creís vos, marimacha? Ven, bájate al toque de la micro y vamos a pelear. ¿Qué te creí, hombre? Demuéstramelo. ¿Cuántas veces te pasó eso? Más de 50 veces. Feño parece una persona alegre, profunda y reflexiva. Nos confirma que está feliz, pero tiene una mirada triste. Su rostro guarda dolores que acumuló por años, producto del rechazo. Y si tú conocieras la cruz que cargo yo, no tendríais problemas conmigo porque conoceríais la tolerancia. Y eso es lo que yo no habría aprendido si mi papá estuviera vivo. Después de someterse a una mastectomía, o sea, la eliminación de sus pechos, pudo acceder a una identidad distinta, aunque la justicia solo le permitió transitar hacia lo masculino y no a un género neutro como hubiese querido. No es parte de lo que nuestra sociedad ve como normal, por lo tanto tú eres raro. Si tú eres raro, no puedes hablar, pierdes tu validación. Shane tuvo una experiencia distinta. Siempre contó con apoyo familiar. Pese al rechazo social, eso le permitió enfrentar de mejor manera su tránsito de género. Hoy comienza a sentirse respetada, como debemos decirle, según su género neutro. Y siempre hay mucho respeto, siempre hay mucho cariño, ¿no? Es algo muy impresionante de cómo uno va cambiando y la gente va cambiando contigo hacia el progreso. Cuando uno te va conociendo, eso sí, es. Sí. Es que eres muy simpática. Sí. Sí, lo que pasa es que tiendo a ser una persona en algunos momentos muy seria, pero es fácil llegarme a la fibra óptica. Porque eres profundo también, pero... Sí, apasionado. Intenso. Y simpática. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Termina una etapa y empieza un camino largo. ¿Este nombre no te va a cambiar el sexo en el carnet? No, en el futuro la demanda que quiero realizar es cambiar sexo registral en el carnet con género neutro. Y va para ustedes, en serio. Les amo. Cada paso es un aporte para su vida real, esa que ella eligió llevar, esa en la que cada uno puede y debe tener el derecho de decidir, hoy incluso mucho más allá de lo estrictamente legal.